Hay ciertos textos que no solo se leen, sino que nos atraviesan y nos interpelan a lo largo de los siglos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los más antiguos y sin duda de los más profundos tratados sobre el sufrimiento humano, el libro de Job, una obra literaria, filosófica y espiritual que se atreve a mirar directamente al abismo del dolor y a preguntar ¿por qué? Y esta es la pregunta que resuena en el corazón de la historia humana, una cuestión que el libro de Job no se limita a plantear, sino que la vive, la grita y la encarna en la piel de su protagonista. No busquemos aquí una respuesta fácil, sino más bien una invitación a recorrer la complejidad de la fe, de la justicia y del inmenso misterio que nos rodea. Bueno, para adentrarnos en este texto milenario, vamos a seguir un itinerario, digamos, en 4 grandes actos. Primero empezaremos en los cielos, donde se origina todo el drama. Después bajaremos a la tierra para escuchar lo que la lógica humana dice sobre el sufrimiento. Luego le daremos voz al grito desesperado del inocente. Y finalmente nos enfrentaremos a esa respuesta sobrecogedora que emerge desde un torbellino. Empecemos. Fijaos, para entender de verdad lo que le pasa a Job, lo primero que hay que asumir es que su historia en realidad no empieza con él. No empieza en la tierra, entre su rebaño, su familia y su vida justa, sino en una esfera que para él es completamente desconocida e invisible. Y es que, en el fondo, el libro de Job es una auténtica clase magistral sobre esto que llamamos teodicea. Nos pone de frente, sin anestesia, a esa tensión que casi no se puede soportar. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y si es todopoderoso, ¿por qué no lo evita? Pero Job no es un tratado abstracto. Es la teodicea hecha carne y sangre. La cosa es que todo arranca, como decíamos, en esta especie de asamblea celestial, y allí ante Dios se presenta una figura conocida como el Satán. Ojo, que en hebreo original esto no significa el diablo como lo imaginamos hoy, sino algo más parecido a el acusador o el fiscal. Es un miembro de la corte divina cuyo trabajo es, precisamente, poner a prueba, cuestionar, y su cuestionamiento va directo al corazón de la fe. Y aquí está la clave, la ironía dramática que lo sostiene todo desde el principio. Nosotros, que leemos la historia, conocemos la razón cósmica de todo esto. Sabemos que hay una especie de apuesta en juego. Pero Job, el protagonista que lo sufre en su propia piel, está completamente a ciegas. Para él su desgracia no tiene ningún sentido, es un caos absoluto, una tormenta que arrasa una vida que él creía recta. Al final, la pregunta que lanza el acusador es esta, y es brutal. ¿La fe humana es genuina o es simplemente una transacción? Su argumento es, mira, Job te sirve porque lo has bendecido con todo. Quítale esas bendiciones y verás cómo te maldicen la cara. Así que, sin él saberlo, Job se convierte en el campo de batalla donde se libra una de las preguntas más profundas sobre la relación entre la humanidad y lo divino. Y claro, mientras Job está ahí sentado en cenizas, despojado de absolutamente todo, aparecen 3 amigos. Vienen, en teoría, a consolarle, pero traen consigo algo mucho más pesado que el silencio. Traen una respuesta. La respuesta tradicional, la ordenada, la que parece tan lógica al problema del sufrimiento. Es curioso, porque al principio se sientan con él durante 7 días, en un silencio que de verdad parece compasivo, empático. Pero cuando abren la boca, el consuelo se transforma en acusación. Se convierten en los defensores, no tanto de Dios, sino de un sistema teológico que no se puede permitir una anomalía como Job, un hombre bueno que sufre inexplicablemente. A ver, la lógica que aplican es, en apariencia, impecable. Es casi un silogismo matemático. Vamos a verlo paso a paso. Parten de una premisa. Dios es justo. Segunda premisa. La justicia implica que al bueno le va bien y al malo le va mal. Tercer punto. Un hecho. Job está sufriendo de una manera atroz. La conclusión, para ellos, es inevitable. Por lo tanto, Job tiene que haber pecado. Quizá en secreto, pero tiene que ser culpable. Y aquí es donde vemos la crueldad fundamental de su razonamiento. Para que su sistema teológico se mantenga en pie, para que su mundo ordenado tenga sentido, tienen que negar la realidad de Job, tienen que invalidar su experiencia, su integridad, su dolor. Su supuesta piedad se convierte en un arma que golpea a un hombre que ya está en el suelo. Priorizan su idea de orden por encima de la compasión. Y esto es importantísimo entenderlo. En el fondo, no están defendiendo a Dios, están defendiendo su idea de Dios. Una idea que les da seguridad, un universo predecible donde las cuentas siempre cuadran. Si un inocente puede sufrir de esa manera, todo su esquema mental se viene abajo. Por eso Job no es que esté equivocado, es que tiene que ser culpable para que el mundo de ellos siga teniendo sentido. Pero Job se niega a aceptar esta lógica tan fría, tan cruel. Y su respuesta no es la de alguien que pierde la fe, para nada, es todo lo contrario. Su fe es tan real, tan profunda, que no puede aceptar respuestas falsas que traicionan su experiencia. Su fe le exige ser honesto, incluso si esa honestidad es un grito de rabia contra el propio cielo.
Tenemos que romper de una vez con ese mito del Job paciente. Es que es un error de lectura garrafal. Job no es pasivo, no sufre en silencio. Todo lo contrario, se revela, protesta, se lamenta y lo más increíble, lleva a Dios a juicio. Exige un cara a cara, una explicación. Su lamento no es una falta de fe, es una oración cruda, un acto de fe que se niega a dejar a Dios al margen de su sufrimiento. Escuchad la crudeza de estas palabras. Esto no es sumisión piadosa, desde luego. Es la expresión de un dolor tan absoluto que lo que desea es no haber existido nunca. Fijaos en el matiz. No maldice a Dios, que era lo que el Satán predijo que haría, pero sí maldice el día de su nacimiento, poniendo en duda el sentido mismo de su vida. Esto nos muestra con una claridad brutal la profundidad de su lucha interior. Esta tabla lo resume muy bien. El choque entre estas dos posturas es total. Por un lado, la religión de los amigos, que busca una fórmula lógica para el dolor y ve a un Dios predecible al que hay que defender. Su verdad es una idea abstracta. Y por otro, la fe de Job, que responde al dolor con una queja honesta, visceral. Ve a un Dios misterioso al que se puede enfrentar. Para él, la verdad no es una idea, es una experiencia vivida. Y así, después de 37 capítulos de debate humano, de la lógica fría de los amigos contra el grito desgarrado de Job, la tensión es máxima. Job ha pedido la palabra, ha exigido su día en el tribunal, ha pedido una respuesta, y ahora, por fin, el silencio se rompe. La respuesta divina llega, pero lo hace de una forma que nadie, absolutamente nadie, ni Job, ni sus amigos, ni nosotros como lectores, podría haber anticipado. No llega como una sentencia judicial ni como una lección de teología. Llega como una fuerza de la naturaleza, desde un torbellino. Y este es, quizás, el giro más asombroso y profundo de todo el libro. Dios por fin habla, pero no responde a la pregunta del por qué, no explica la apuesta celestial, no defiende su justicia en los términos en los que se ha planteado el debate, ignora por completo el marco lógico que ha consumido a todos los personajes durante capítulos y capítulos. Y en un giro poético brutal, le da la vuelta a la situación. El que estaba siendo juzgado, ahora es el que interroga. Dios responde a las preguntas de Job con una avalancha de sus propias preguntas. Una respuesta que no busca aclarar la mente de Job, sino expandirla de una forma radical. Las preguntas de Dios son un viaje por el cosmos. Llevan a Job a contemplar la complejidad, la belleza y la ferocidad de un universo que es inmenso, salvaje y que no funciona solo según las reglas de la justicia humana. Le pregunta por los cimientos de la tierra, por el amanecer, por criaturas indomables como Behemoth y Leviatán que existen más allá del bien y del mal que concebimos. Y la pregunta final, aunque no la dice explícitamente, es demoledora. ¿De verdad crees que todo este universo fue creado solo para servir de escenario a tu drama moral? Así que, al final, la clave es esta. La solución al sufrimiento de Job no es intelectual, es relacional. No le dan una fórmula que lo explique todo, se le da la presencia abrumadora de lo divino. El consuelo no viene de entender el porqué, sino de experimentar a quién. Su perspectiva cambia no porque su pregunta sea respondida, sino porque su pregunta se vuelve irrelevante ante la inmensidad de lo que está contemplando. Y al final, lo más irónico y hermoso es que Dios reivindica a Job. A él, al que protestó, al que gritó, al que cuestionó. Es a él a quien le da la razón. No a sus amigos con su teología impecable pero sin vida. El libro nos deja con una lección poderosísima. Una fe que lucha, que se queja, que exige, puede ser una forma mucho más auténtica de relacionarse con lo divino que una que se conforma con respuestas simples y ordenadas que no encajan con la realidad del dolor. El libro de Job, en realidad, no cierra el debate, lo abre de par en par y nos deja flotando en esta pregunta final. Quizás la respuesta al sufrimiento no es una explicación que podamos poseer, sino la invitación a confiar en medio de un misterio que nos supera por completo. Quizás la fe más profunda no es la que presume de tener todas las respuestas, sino la que aprende a vivir con las preguntas.